Hola, esta historia tiene un trasfondo que arrastra desde mi infancia. Tengo 22 años y, desde que tengo memoria, mis papás siempre han tenido problemas. En mi niñez las cosas eran diferentes, la casa era un lugar tranquilo, al menos a mi percepción de niño, pero a medida que fui creciendo, las grietas se hicieron más evidentes. Durante la secundaria, las cosas empezaron a desmoronarse. Fue en ese entonces que me enteré de algo que marcaría una diferencia en mi percepción de todo. Antes de que yo naciera, mi papá había tenido otra hija con alguien más. La revelación en sí no era lo que me impresionaba. Después de todo, cada persona tiene su historia, sus secretos. Pero lo que desencadenó el caos en mi familia fue un detalle tan insignificante como aterrador por sus consecuencias. Una tarde, mi mamá llegó a casa del trabajo y, debido al calor, se desabrochó el botón superior de su blusa. Algo tan trivial se transformó en el inicio de una paranoia para mi papá. Desde ese momento, juró que mi madre le había sido infiel. Conozco a mi madre y estoy seguro de que jamás haría algo así. No solo por nosotros, mis hermanos y yo, sino porque ella siempre ha demostrado integridad en todo lo que hace. Aún así, esa acusación marcó el inicio de una espiral descendente que no ha hecho más que empeorar con los años. Las discusiones entre mis padres pasaron de ser ocasionales a casi mensuales. Cada una de esas peleas era tan intensa que siempre parecía que el divorcio estaba a la vuelta de la esquina, pero de alguna manera siguen juntos. No sé si es por el deseo de mi mamá de rescatar su matrimonio o porque aún lo ama, pero esa esperanza es algo que nunca ha desaparecido de ella. De niño, cada vez que ellos peleaban, yo me congelaba. Algo dentro de mí me decía que no debía intervenir. Quizá era mi mente intentando protegerme, quizá algo más profundo que aún no comprendo. Pero lo cierto es que esas discusiones dejaron marcas en mí que llevo hasta el día de hoy. En septiembre pasado, como siempre, comenzaron con una de sus típicas peleas. Mis padres no tienen contraseñas en sus teléfonos, y esa vez, mi papá revisó las conversaciones de mi mamá. Encontró mensajes con una amiga de un compañero de trabajo que es gay, donde intercambiaban cumplidos. Nada fuera de lo común o comprometedor, pero mi papá, siempre desconfiado, decidió que eso era motivo suficiente para montar en cólera. Él no quería que mi mamá visitara a mi abuelita, que estaba enferma, y cuando ella insistió en ir, se desató el infierno. Mi mamá llegaba tarde esos días porque estaba cuidando a mi abuela, y yo sabía exactamente dónde estaba. Sin embargo, mi papá comenzó a inventarse historias en su cabeza, pensando que ella estaba con el compañero gay. Cuando confrontó a mi mamá, me involucraron a mí y a mi hermana en la discusión. Intenté explicarle que todo tenía sentido, pero él no quiso escuchar. La situación escaló. Mi papá sacó fotos de las conversaciones en el celular de mi mamá y las usó como pruebas. El ambiente en casa se volvió irrespirable. Yo estaba tan frustrado que empecé a gritarle, diciéndole cosas que sabía que le herirían. A mi papá no le gusta que lo insulten, así que su respuesta fue golpearme. Nunca pensé que llegaría a ese punto, pero tampoco pude quedarme quieto. Algo en mí explotó. Cuando mi mamá intentó interponerse entre nosotros, mi papá la insultó de la peor manera y le dio una cachetada que la tiró al suelo. Eso fue suficiente para hacerme perder el control. Sin pensar, comencé a golpearlo. Le di 8 o 9 golpes directos en la cara. Pero lo que más me enfureció no fue lo que hice, sino su reacción. No se defendió. Simplemente se quedó ahí, soportándolo. Cuando mi mamá finalmente logró separarnos, él solo murmuró, «Pobre niño, que Dios te bendiga». Esas palabras me persiguen hasta hoy. En mi familia existe la creencia de que golpear a tus padres trae mala fortuna, que se te secará la mano o algo por el estilo. En el momento no pensé en eso, pero cuando la adrenalina se desvaneció, el remordimiento se apoderó de mí. Esa noche intenté disculparme. Fui a su cuarto con algunas cosas para ayudarlo a curarse los golpes, pero él solo me miró con desprecio y dijo que no me quería ver. Luego apagó la luz y se quedó en silencio. Durante días no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Sus ojos hinchados, sus labios inflamados. Cada vez que lo veía, me sentía peor.
Intenté refugiarme en mis entrenamientos de triatlón en la universidad. Al menos durante esos momentos podía liberar algo de la rabia y la culpa que llevaba dentro. Pero al volver a casa, todo regresaba. La tensión, las miradas que evitábamos, el silencio. El problema alcanzó un nuevo nivel cuando llegó nuestro cumpleaños. Sí, para mi mala suerte, mi papá y yo cumplimos el mismo día, el 1 de octubre. Él ya se había recuperado físicamente, pero yo seguía atrapado en mi propia tormenta interna. No podía concentrarme en la universidad, dejé de asistir a mis clases y me sentía completamente perdido. Fui a hablar con mi psicóloga deportiva, buscando alguna respuesta, alguna solución. Pero lo único que me dijo fue que debía dejar que el tiempo pasara, que las cosas se calmarían solas. Sus palabras no me ayudaron en absoluto. Me sentía más solo que nunca, cargando con un peso que no sabía cómo manejar. A pesar de todo, algo cambió en mi papá después de la pelea. Aunque sigue siendo el mismo en muchos aspectos, especialmente en su comportamiento controlador, parece que se ha ablandado un poco con mi mamá. Tal vez fue el miedo, tal vez otra cosa, pero su actitud es ligeramente diferente. Sin embargo, eso no me da consuelo. Ahora mismo, estoy perdido. Pienso en mi mamá y en mi hermana, en cómo esto los afecta a ellas también. Quiero encontrar un rumbo, algo por lo que luchar, pero cada día parece más difícil. No sé qué hacer ni cómo avanzar. Si alguien tiene alguna idea, algún consejo, lo agradecería. Esto es algo que ya no puedo cargar solo.